Vamos ahora a analizar otro principio importante que este principio proviene del clásico de astrología védica Saravali. Es un principio que podríamos decir que son principios fijos, es decir, que se aplican a todas las personas. Eh, el sol dando resultados específicos, especialmente si es aspectado por otros planetas. Según en el Saravali, se dice que cuando una persona nace con el sol en Leo, puede manifestarse lo siguiente: puede tener la persona debilidades, muerte de los enemigos, odio hacia otros, podrá hacer actos valerosos, se moverá en los bosques, forestas, lugares rocosos, fortalezas, puede ser poderoso, heroico, fuerte como un kshatriya, le gustará comer carne, será furioso como un león, perceptivo, sagaz como un sabio, inflexiblemente fuerte, errante, protector de la tierra y podrá tener riquezas en abundancia. Estos son los efectos del sol. Se dice que el sol es el creador del día. El sol como creador del día en el signo de Leo. Puede dar reconocimientos, fama al ser humano que ha nacido con el sol en Leo. Puede dar estas características. Pero hay un principio muy particular, especialmente cuando uno se refiere, por ejemplo, a la muerte de los enemigos. ¿Qué cosa significa a la muerte de los enemigos? Usualmente se refiere a que uno destruirá a los enemigos. O sea, a veces pueden haber personas envidiosas, etcétera, etcétera. Y uno destruye a estos enemigos. O, o los enemigos pueden ser las propias debilidades. Es muy importante, se dice, buscar momentos auspiciosos para el nacimiento de los hijos. Eh, Usualmente cuando uno hace austeridades, ¿no? Uno ayuna. A veces hay personas que ayunan por 3 días, ¿no? Especialmente para buscar un buen momento auspicioso. Eh, y cuando se busca el mujurta, la persona deja de comer por 3 días y busca un mujurta. Después ya rompe su ayuno. O sea, hay momentos en la cual uno tiene que romper los ayunos. Por ejemplo, un bebé cuando come por primera vez rompe su ayuno. Vemos que usualmente los 6 primeros meses, el bebé está ayunando, solo toma la leche materna, solo toma la leche materna, está ayunando. Pero a partir del 6.º mes eh, se realiza como una ceremonia y se le da granos por primera vez. Eh, Se dice que hay que buscar un momento favorable para darle al niño granos por primera vez.
especialmente cuando el niño rompe su ayuno. Y se dice que hay que tener mucho cuidado con el ascendente Leo. Supongamos si al niño se le ha de comer por primera vez y el ascendente es Leo, eso significa que es muy probable que ese niño que ha comido granos por primera vez y el ascendente era Leo en ese momento, ese niño es muy probable que no se vuelva vegetariano. A veces se dice que esta persona podría leer muchos libros, podría tener conocimiento de muchas cosas que pueden ser inútiles, ¿no? Podría asociarse con personas que son charlatanes acerca de diferentes cosas y ellos mismos o este niño mismo podrá aprender cosas que son inútiles. Jugar juego en la computadora, revistas, etcétera, etcétera. Y todo esto podría activarse si come granos por primera vez cuando el ascendente es Leo, porque adquiere influencias de este signo. Este es un principio. Otro principio también es llamado, se conoce como los resultados que el sol puede dar en diferentes signos. Aquí el sol, cuando ocupa signos de fuego, signos de agua, signos de aire y signos de tierra, adquiere una calidad o una cualidad específica. Se dice que cuando el sol ocupa signos de fuego, se conoce como Dharma, ¿no? Satya Yuga. O las casas, aquí se usa el sol como punto de referencia. Se usa al sol como ascendente. Esta posición es llamada Surya Chakra. Surya Chakra significa hay que poner al sol como ascendente. Y se cuentan las casas desde el sol. Si el sol se encuentra, por ejemplo, en un signo de fuego, tiene mucho Agni, mucho Dharma. Si el sol se encuentra en signos de agua, se conoce como Tetra Yuga. Hay mucha energía espiritual, mucha paz, poca prosperidad material. O sea, cuando el sol se encuentra en signos de fuego, produce un exceso de energía, mucha prosperidad material, igual que los planetas en exaltación, pero da poca paz mental. Incluso los signos, las casas 1, 5 y 9 desde el sol tienen estas mismas características. Una cosa es el sol en signos de fuego y otra cosa son la casa 1, 5 y 9 desde el sol. Tienen estas mismas influencias, Agni, fuego. Por ejemplo, el sol en signos de agua da energía espiritual, mucha paz, pero poca prosperidad material. Y la casa 4, 8 y 12 desde el sol también tienen influencias de agua. Jala Tattva, se conoce como Treta Yuga. Estas casas también, casa 4, 8 y 12 desde el sol, dan energía espiritual, mucha paz, poca prosperidad material. El sol en signos de aire, ¿no? Da abundancia en los alrededores, paz, pero la persona requiere luchar mucho y esforzarse mucho para lograr sus objetivos. Eso es el sol en signos de aire.
pero la casa 3, 7 y 11 desde el Sol también tiene estas características, que es llamado, esta posición es llamada Dvapara Yuga. El Sol en signos de tierra da poca energía, cero paz mental, cero prosperidad, constantes luchas. Esta posición es bueno para investigar, para permanecer en la oscuridad. Y las casas 2, 6 y 10 desde el Sol tienen estas influencias, Kali Yuga. Entonces aquí vemos que el Sol tiene estas características, ¿no? Ripujanta, muerte de enemigos o debilidades, Krodapara, ira hacia los demás, Vishastachesta, realiza actos heroicos, Vanadri Durgachara, se moverá en las montañas, lugares rocosos y bosques, Utsahi, será poderoso, Sashura, heroico, Teyasvi, lleno de esplendor, será como un guerrero, Mansavakshana, comerá carne, Raudra, furioso como un león, Gambhira, perceptivo, sagaz como un sabio, Stira Sattva, muy fuerte, Mukara, hablador y locuaz, Kshitipa Laka, protector de tierras, Dhana Samridha, muchas riquezas, Divasakare, hacedor del día, y Kyatak, famoso. Estas son todas las características del Sol, ¿no? Entonces este es un chakra especial que se debe usar. ¿Cuáles son los resultados? Se llama Surya Chakra, ¿no? Se puede interpretar el Sol en los signos, estas características, y las casas desde el Sol también se interpretan del mismo modo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí vemos, estas son dos cartas astrales. Aquí vemos la carta del señor Ramachandra y la carta del señor Krishna. El señor Ramachandra tiene el sol en Aries, el señor Krishna tiene el sol en Leo. Los trinos desde el sol son como Satya Yuga. Los trinos desde el sol tienen mucha energía y cualquier planeta o signo que se encuentra en los trinos desde el sol serán muy fuertes. Pero en esas áreas uno experimenta poca paz porque hay mucha energía, mucho movimiento constante. Los signos de agua significan los moksha trikonas, ¿no? Los dharma trikonas es como el satya yuga, mucha energía pero poca paz. Casa 4, 8 y 12 desde el sol son llamados tetrayugas. Tetrayuga tienen mucha energía espiritual, mucha paz pero muy poco progreso. Cuando hay mucha paz no hay mucho progreso, aquí se manifiesta moksha. Son casas que pueden dar oportunidades para obtener moksha en estos signos. Si uno desea moksha de un devata, de una deidad, uno debe ver este criterio, la casa 4, 8 y 12 desde el sol. Uno puede saber qué tipo de devata dará moksha a uno, ¿no? O con qué tipo de devata uno puede obtener moksha. Por ejemplo, el señor Ramachandra tiene Júpiter como regente de la casa 6. Júpiter es regente de la casa 6.
El regente de la casa 6, Júpiter, está en Cáncer, se encuentra en la casa 4 desde el Sol. Esto significa que sus enemigos obtendrán moksha. La casa 6 indica a los enemigos. Y el regente de la casa 6, los enemigos, se encuentran en la casa 4 desde el Sol. O sea, los enemigos obtienen moksha. El señor Krishna también vemos que nace con el Sol en Leo. La casa 6 desde Leo es Venus. La casa 6, él es ascendente, no, él es ascendente Tauro. Ascendente Tauro. La casa 6 desde el ascendente Tauro es Venus. Y desde el Sol, Venus ocupa la casa 12. Eso significa que también los enemigos tendrán moksha. Entonces aquí vemos que Krishna y el señor Ramachandra son, ¿no?, uno mismo, son la suprema personalidad de Dios. Y usualmente cuando el Señor viene a restituir los principios religiosos, a veces tiene que eliminar ciertas fuerzas negativas del planeta, pero cuando Él elimina estas fuerzas negativas, da bendiciones y da liberación. Entonces, este es como uno se da cuenta que está frente a un avatar, ¿no? Porque siempre Krishna o un avatar de Dios siempre tiene que tener esta combinación planetaria, que el regente de la casa 6 debe ocupar una casa moksha desde el Sol. Es para ver que los enemigos pueden obtener moksha. Entonces vemos que los signos de agua dan moksha. Moksha significa dan conocimientos. En cambio, los signos de fuego dan mucha energía. No tienen mucho conocimiento, pero dan energía, no tienen paz. Uno necesita paz para tener conocimientos. La casa 4, 8 y 12 desde el Sol indica altos niveles de conocimientos. La casa 4, 8 y 12 desde el Sol indican altos niveles de conocimientos. Uno puede hacer que otra persona se vuelva el profesor de uno, ¿no? Se debe analizar la carta natal. Se dice que la casa 5 desde el ascendente podrían ser los estudiantes de uno. Si el regente de la casa 5 está en las casas 4, 8 y 12 desde el Sol, eso significa que uno pasará mucho tiempo con este tipo de personas o profesores o alumnos y uno podrá obtener moksha, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, el Sol en la 5, el regente de la 5 es Saturno, y si Saturno está en casa 4 desde el Sol, casa 8 desde el Sol o casa 12 desde el Sol, eso significa que uno pasará mucho tiempo con personas o profesores o alumnos y debido a eso uno obtendrá moksha. Esa es la cualidad del profesor. Si el regente de la casa 5 está en casa 4, 8 y 12 desde el Sol, se manifiesta ese tipo de oportunidad para la persona. En cambio, la casa 3, 7 y 11 desde el Sol, que son casas de aire, se conoce como Dvapara Yuga. Ellos dan abundancia y paz, pero dan con abundancia y paz con dificultades. La casa 2, 6 y 10 desde el Sol son conocidos como Kali Yuga, Arta Trikona,
Muy poca energía, nada de paz, poco progreso, constantes luchas. Es bueno para vagar en la oscuridad y no en la luz. La casa 10 y sus trinos son extremadamente débiles porque tienen poca energía, se relacionan con los signos de tierra. Son casi lo opuesto a los signos de fuego que tienen mucha energía. En esta forma debemos analizar los trinos. Desde el ascendente tienen mucha energía. Los trinos desde la casa 10 tienen poca energía. Son opuestos entre ellos. Los trinos desde la casa 10 es como la debilitación y los trinos desde el ascendente es como la exaltación. Entonces aquí hay algo, cuando uno analiza los trinos desde el ascendente, cuando uno dice ascendente, uno está analizando desde la Tierra, pero cuando uno dice desde el Sol, uno está analizando desde el Sol. Por ejemplo, cuando se pone este ejemplo, ¿no? Imaginemos cuando uno en la Tierra, al mediodía el Sol está en la casa 10, se dice que es la parte más alta. La casa 10 se dice que es la casa que produce mucha fuerza sobre el ascendente. Pero desde el Sol, la casa 10 es la zona más oscura desde el Sol. La casa 10 es el contrario. La casa 10 del ascendente, mucha luz. En cambio, la casa 10 desde el Sol, mucha oscuridad. Porque la casa 10 desde el ascendente, uno está en la Tierra. En cambio, la casa 4 desde el ascendente es la medianoche. Es un periodo de oscuridad. Entonces, la medianoche en la Tierra, o sea, sería la casa 4 desde el ascendente, la medianoche en el Sol sería la casa 10 desde el Sol. Entonces los indicadores se intercambian. La casa 10 del Sol sería como la medianoche en la Tierra y la casa 4 desde el Sol sería como el mediodía en la Tierra. A veces hay que saber, por eso, la casa 10 del Sol y los trinos, por ejemplo, si el Sol está en Leo, la casa 10 del Sol sería como la medianoche y los trinos, ¿no? Desde la 10 sería la 6 y la 2, sería como la medianoche. En cambio, la casa 10 desde el ascendente, ¿no? Sería una zona muy fuerte, pero la casa 9, aquí se aplican los trinos, la casa 9, como que la casa 9 está ya muy cerca al mediodía, o pasando, mejor dicho, el mediodía, justo después de terminar el mediodía, la casa 9, el sol está fuerte, los trinos de la 9 sería la 1 y la 5, es como si los planetas estuvieran en exaltación, tienen mucha energía. Los trinos desde la casa 10 es como la debilitación y los trinos del ascendente es como la exaltación. Aquí se usa como punto de referencia el Sol. Por ejemplo, si Venus está en la casa 2, Venus está en la casa 2, 6 o 10 desde el Sol, no es bueno para las relaciones porque indica enfermedades, ¿no? El Venus en la 2, en la 6 o en la 10
desde el Sol, es como que el matrimonio estaría en la zona oscura y usualmente se producen enfermedades. En cambio, si uno tiene planetas en la casa 3 desde el Sol, esos planetas dan prosperidad, ¿no? Por ejemplo, Venus, el Sol en Leo, Venus en Libra. Venus da prosperidad. En cambio, el Sol en Leo y Venus en Virgo, la esposa se enferma. Siempre cuando el Sol, o mejor dicho, Venus está en la casa 2 desde el Sol, eh, la pareja se enferma. Es un principio puntual. Pero vamos a analizar algunos aspectos importantes. Se dice que cuando el Sol está en Leo, ¿qué sucede cuando la Luna aspecta al Sol? Este es un principio fijo. Cada vez que el Sol está en Leo, hay que ver cuál es el planeta que aspecta en Rashi Drishti, no Graha Drishti, tiene que ser Rashi Drishti. Por ejemplo, si uno nace con el Sol en Leo, si la Luna está en Leo, la Luna en Libra, en Acuario o en Aries. Solo el signo número 7 puede, la casa 7 puede influenciar directamente. ¿No? Es considerado la Luna influenciando al Sol en Leo. ¿Qué es lo que pasa cuando la Luna influencia al Sol en Leo? Se dice que esta posición da inteligencia, una buena pareja. Se dice que si el Sol está en Leo y la Luna influencia, la persona tendrá una buena pareja, un buen matrimonio, tendrá eh, problemas de kapha en el cuerpo, o sea, el humor biológico, kapha, los líquidos del cuerpo. El cuerpo puede ser fuerte, la persona puede ser alta, implica que la persona puede ser, ¿no?, blanca, o el cuerpo tendrá algo de tamaño, no será un cuerpo pequeño. Se dice que los brahmanas tienen una influencia muy prominente de kapha, son altos o delgados, ¿no? Esto es muy peculiar en India, ¿no? Los brahmanas tienen esta característica. Las personas que son un poco gordas tienen una influencia de kapha. Dice que si la luna influye al sol en Leo, la persona será amada, puede ser ayudada por una persona importante, un político, un gobernante, ¿no? Este podríamos decir que es el primer verso. El aspecto tiene que ser en Rashi Drishti. En Rashi Drishti. Sabemos que la luna representa el apego social que uno tiene, específicamente el apego a la esposa, debido a que es el regente natural de la casa 4 con quien uno vive. Vemos que la luna indica el cerebro, la cabeza de uno, la disposición del cuerpo en el tiempo, representa la sangre, la relación con la sociedad, la ciudad. La luna representa la cabeza del señor Shiva. Shiva tiene una luna en su cabeza, sabemos. Indica también el estado de la sangre en el cuerpo de uno. Así como el sol bendijo al signo de Cáncer con el elemento Yala Tatua, se dice que el nativo que nace con esta posición planetaria tendrá mucho valor intelectual, un buen círculo social, un buen fluido sanguíneo, un cuerpo fuerte, porque
Cáncer, vemos que Cáncer es la casa 12 desde el Sol. Ellos tendrán mucho yala, tatua, mucha agua. Por este motivo, el nativo goza de gran valor intelectual. Vemos que el Sol bendijo a la luna aspectando al Sol. Esta persona tendrá un buen cuerpo, mucha agua en el cuerpo, un cerebro muy fuerte, un buen fluido sanguíneo, un buen círculo social, porque esta persona será yala, será agua con todos. Todo el mundo será feliz con esta persona. Este es un aspecto muy importante cuando el Sol está en Leo, en Indraditya, y al mismo tiempo recibe la influencia de la Luna. Esto se le va a manifestar sin duda a la persona. Por otro lado, ¿qué sucede si Marte ocupa, o mejor dicho, influye al Sol en el signo de Leo? Vemos que Marte es regente el ascendente en el zodiaco natural casa 1 y casa 8. Entonces, si Marte, una persona nace con el Sol en Leo y al mismo tiempo Marte influye, indica que la persona puede obtener placeres de las esposas de otras personas. Se dice que esta es una combinación planetaria de infidelidad. Puede ser heroico, puede ser un poco desconsiderado. Una persona que hará ejercicios puede ser furioso, colérico. Marte sabemos que representa la fidelidad, pero rige Escorpio, que sería la casa 8 del zodiaco natural. Entonces, cuando la casa 8 se afecta, eh, crea problemas. Por una parte, la fuerza, ¿de dónde viene? Porque esta persona que nace con el Sol en Leo y tiene la influencia de Marte es fuerte, porque Marte es regente de la casa 1, da sentido al deber por la casa 1, Aries. En cambio, la restricción personal viene de la casa 8, Escorpio. El carácter viene de la casa 1, Aries. La fama viene de la casa 1, Aries. Marte influenciando. Aries da mucha energía, da buenos resultados. Sin embargo, poca paz en estos aspectos. La paz podríamos decir que se busca en Escorpio, que da algunos efectos no deseados. La persona se beneficiará en lugares fríos. Por una parte, se autolimita, por otra parte busca placer en las esposas de otras personas. Esto parece un poco ambiguo. Se dice que Marte por una parte representa la fidelidad, ¿no? Porque en el zodiaco natural Escorpio es la casa 8. ¿Y cómo puede ser cómo puede ser la fidelidad? ¿Cómo se pueden ver, cómo uno ve las esposas de otros en la carta natal? La casa 7 indica personas externas y las esposas indican la casa 2 de la 7 que sería la casa 8. La casa de la 7 que sería la casa 8. Aquí hay un principio, cualquier cosa relacionada a la casa 8 indica que uno se relacionará con las esposas de otros. Debido a que Marte es regente natural de la casa 8, indica cuán fiel uno será. Muestra también algunas restricciones personales debido a que es regente de Aries. También representa la autolimitación, porque la casa 8 desde Escorpio es la casa 8, Escorpio.
Entonces, dependiendo del auspicioso de la casa 8, si la casa 8 es auspiciosa, hay influencias positivas, eso significa que la persona será autocontrolada. Si uno nace con benéficos en la 8, la persona será autocontrolada. Pero no será autocontrolado. Pero si uno nace con maléficos en la 8, la persona no se controla. Será infiel. Será infiel si uno nace con maléficos en la casa 8. Eso es lo que indica. Por otra parte, Marte influenciando al Sol en Leo también indica que la persona puede tener un carácter fuerte, puede tener reconocimientos. Todo esto viene desde Aries, que sería la casa 1 natural, el regente de la casa 1 natural. Puede dar fama, puede volverse un jefe, una autoridad, un general. Aries tiene altos niveles de energía. Debido al alto nivel de energía uno puede volverse famoso, conocido por la energía de Marte. Todos estos buenos resultados vienen de Marte. Pero no hay paz y debido a esto se encuentra en la armada, en el ejército. La paz se busca en Escorpio, pero también da efectos no deseados, porque mientras uno está buscando paz, la casa 8 natural, esto significa que uno está buscando paz a través de las esposas o esposos de otras personas. Esto es lo que representa la casa 8. A veces uno pelea por la paz, pero al mismo tiempo uno está arruinando los matrimonios de otros o de uno mismo. Estos son los efectos de Escorpio. Cuando una persona nace con planetas en Escorpio, puede tener estas características. La persona puede arruinar los matrimonios de otros. Incluso o en casa 8. O si Marte influye al Sol. Vemos que Moksha influye en este signo. Vemos que la casa Escorpio sería la casa 4 desde el Sol. Todo el mundo está libre ahí, uno está buscando paz a través de la casa 8 y esto es un problema. Si uno obtiene conocimientos de la casa 4 u 8, esto significa que puede ser conocimiento de ocultismo, misticismo y estos conocimientos pueden ser abundantes. Vamos ahora a ver qué sucede con Mercurio. Mercurio en Leo o en la casa 5, o mejor dicho, el Sol en Leo en la casa 5, influenciado de Mercurio. Vemos que Mercurio no se puede separar mucho del Sol, a lo máximo se puede separar 3 signos. 3 signos se puede separar. Si el Sol está en Leo, Mercurio tendría que estar en Leo mismo o en Libra. Porque en Libra se hace Rashi Drishti, en cambio en Géminis no hace Rashi Drishti, solo en Libra. Esas son las dos posiciones de Mercurio. Mercurio aspecta el Sol en Leo. Esto sucede cuando hay conjunción, ¿no? No es posible que Mercurio se encuentre en la casa 7 del Sol, no es posible esto. Entonces aquí vemos que Mercurio en Libra hace Rashi Drishti y Mercurio en Leo hace conjunción con el Sol. Aquí solo funcionan los Rashi Drishtis, los Graha Drishtis no funcionan. Cuando Mercurio aspecta al Sol hace que uno sea un apostador. Cuando Mercurio influye al Sol, la persona puede volverse un apostador, un engañador. Uno puede ser una maravilla de inteligencia.
se puede volver una maravilla, de muy inteligente, un escritor educado, una persona que tiene deseos. Se puede volver pobre la persona. Se dice que, o sin dinero, probablemente existirá una gran predominancia de Sato Aguna. Estos son los resultados del Sol en Leo aspectado por Mercurio, pero aquí hay algo eh, contradictorio. Por una parte, dice que es muy probable que tenga Sato Aguna, pero al mismo tiempo puede ser un jugador o un mentiroso. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede justificar esto? Géminis es la casa 11 desde el Sol. Indica mucha prosperidad en el samsara, ¿no? Si uno hace parte del samsara, samsara significa, ¿no?, ese ciclo de nacimientos y muertes, samsara. El signo de Géminis cae en la casa 11 desde el Sol, da prosperidad. Las comodidades materiales se manifiestan y Géminis es el signo que las otorga, pero también se pueden presentar algunos retos. Esta posición da elocuencia, juegos de azar, lógica, comunicación, la tendencia a jugar, apostar. La persona tiene una buena dicción. La tendencia es debido a Géminis, debido a que uno estará interesado siempre en obtener dinero a través de Mercurio, que significa inversiones, juego de azar, con el propósito de obtener comodidad material. Rahu se exalta en Géminis. Eso indica que esta persona está interesada en saber los secretos de otras personas. Esta posición indica que la persona que nace con esta posición descubre los secretos de otras personas o será muy hábil para descubrir los secretos de otras personas. Por otro lado, vemos que Virgo se encuentra en la casa 2 desde el Sol, que ocupa Leo. Entonces priva a la persona de riquezas y fortuna. La parte positiva es que puede causar que una persona sea un monje errante o un sadhu, asegurando que tenga sato aguna y esté haciendo que viaje por muchos lugares. Si la persona viaja por muchos lugares, entonces la persona tendrá un buen karma económico, pero si está en un lugar se puede volver pobre. Estos dos indicadores están siempre al final del uno al otro y ambos se manifestarán en diferentes periodos de la vida. En un periodo se manifestará la influencia de casa 11 en Géminis y en otro periodo se puede activar la casa 2 en Virgo. Entre los dos signos, en el cielo Virgo es enorme, vemos que el signo de Virgo es grande, es el que tiene un tamaño más grande en el cielo. Si uno quiere medir los signos, uno puede ver que el signo de Virgo es el más grande de todos, es enorme en tamaño. Se dice que la mayor parte de riqueza se mantiene ahí, es como un tesorero. El tesorero está en la casa 2 y la tesorería en la casa 6. La mayor parte de la riqueza y la fortuna viene de Virgo. Vamos a poner esto, vamos a ver que al encontrarse el signo de Virgo en la casa 2 desde el Sol, entonces la casa 2 del Sol se pone en la oscuridad y esto hace que la persona pueda sentirse necesitada de riqueza. Habíamos dicho que la casa 2, 6 y 10 desde el Sol son casas de oscuridad y Virgo estaría en la casa 2 desde el Sol y es por eso que
Puede faltar riquezas, los almacenes se reducen repentinamente, son grandes pero se pueden hacer pequeños. No será posible almacenar riquezas en ese lugar. La forma, la influencia positiva es que puede que la persona se vuelva un monje errante, un sadhu, debido a Satyaguna, ya que es el sexto signo del zodiaco natural y hace que la persona viaje demasiado porque eh, si no, porque no tiene que llevar una billetera o su billetera puede ser muy pequeña. Eso es lo que se observa con esta posición planetaria. Por otra parte, se dice que esta posición indica que son personas que viajan mucho, no tienen mucho peso que cargar, no dependen de una casa que tienen que proteger. Si uno no tiene muchas riquezas, eso significa que uno no tiene la necesidad de proteger. Son como los sabios. Un sabio no solo tiene una vasija para pedir limosna, es lo único que necesita. Por ese motivo viajan mucho, ya que no dependen de nadie. Por una parte, se puede presentar así. En el inicio de la vida, estas personas pueden experimentar la influencia de Géminis. Y en otros periodos de la vida pueden experimentar la influencia de Virgo. Pueden volverse una persona, ¿no?, sin recursos, pero puede ganar dinero a través de la magia, o pueden engañar o estafar o volverse un profesor, un comerciante o un sadhu. Dependiendo si Virgo y Géminis, cuál de los dos está más fuerte, ¿no? Esto es posible descubrirlo si Mercurio está en un signo femenino o masculino. Entonces, si Mercurio está en un signo masculino, eso significa que Géminis se hace más fuerte. Si Mercurio está en un signo femenino, en Virgo, esto significa que Mercurio se hace, el signo de Virgo se hace más fuerte sobre la influencia de Leo. Por ejemplo, si el Sol está en Leo, tiene aspectos de Libra, Capricornio y Aries. Mercurio no puede estar tan lejos del Sol, pero puede ubicarse en Capricornio o Aries. La única opción sería, no puede ubicarse en Capricornio o Aries, pero la única opción sería Mercurio, que estuviera en Leo o en Libra. Por lo tanto, los resultados de Virgo se pueden acentuar más. O los resultados de eh, Géminis. Usualmente es más fácil aplicar este principio si el Sol está en la casa 5, no tanto en Leo. El Sol en la casa 5 uno puede ver eh, si está en un signo masculino o un signo femenino, ya uno puede tener una idea. Vemos que Géminis es masculino y Virgo es femenino. Por ejemplo, una persona, ¿no?, que nace con esta posición planetaria, ya podemos inmediatamente ver la diferencia que existe entre Géminis y Virgo. Los dasha también pueden indicar lo mismo. Si el dasha de Géminis se activa, la influencia de Géminis puede prevalecer. Cuando el Sol se encuentra en Leo puede dar algunos indicadores, pero los planetas que aspectan al Sol acentúan los indicadores en los signos. Y los planetas, ¿no?, pueden activar también la vida de la persona. Se acentúan, pueden aumentar las influencias de una forma u otra. Sarabali dice, cuando
el Sol está en Leo, hay que darle más importancia a los planetas que aspectan en Rashi Drishti. O sea, Sarabali, en este clásico de Sarabali se dice, si el Sol está en Leo, hay que darle importancia, hay que estudiar a los planetas que aspectan al Sol en Rashi Drishti, porque esas serán las áreas más predominantes para el nativo. Hay casos de personas que nacen con el Sol en Leo y no reciben aspectos de otro planeta. Es el caso del señor Krishna, que solo recibe aspectos de Ketu. Solo hay que leer los indicadores del Sol en Leo, nada más. ¿No? Solo se lee los indicadores del Sol en Leo. ¿Qué sucede si el Sol está en Leo y se experimenta influencias? Júpiter lanza un aspecto. Se dice que la persona construirá templos, jardines, piscinas, pozos de agua o puede estar relacionado con estos ambientes. Todo esto se puede manifestar por el aspecto de Júpiter sobre el Sol en Leo. En un contexto moderno puede relacionarse como piscinas, personas que se reúnen en baños públicos. La persona será extremadamente buena, de naturaleza sátrica, le gustará la sociedad, será extremadamente inteligente. Estos son los resultados de Leo teniendo un aspecto poderoso de Júpiter. Sagitario se encuentra en la casa 5 y Piscis se encuentra en la casa 8 desde Leo. Sagitario puede obtener el poder total del Sol en Leo y crea todos los lugares para que las personas puedan encontrarse y reunirse, hacer feliz a los demás, construcción de cines, teatros, etcétera, etcétera. Vemos que Piscis, ¿no?, obtiene el poder máximo moksha del Sol, da interés en la meditación, ¿no? Por eso la soledad da conocimientos superiores elevados, una buena naturaleza. Se dice que es una posición extremadamente poderosa para los logros de Júpiter. Esta es una posición muy buena, muy fantástica, nacer con el Sol en Leo influenciado por Júpiter. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Este es el príncipe Albert. Vemos que nace con el Sol en Leo, ¿no?, y tiene la Luna en Libra, hace Rashtridisti al Sol. El Sol en Leo en el ascendente, contrajo matrimonio con la reina Victoria, fue educado por el mejor filósofo, poeta del tiempo, alto, atractivo, con buenas maneras. La reina lo escogió por su apariencia. Este aspecto indica una buena esposa. Esto significa que fue erudito, inteligente. Este es el resultado del aspecto de la luna sobre el Sol. Se está acentuando debido al ascendente, pero el aspecto de la luna sobre el Sol hace que se vuelva alto. Vemos que Júpiter también lanza un aspecto que está en Capricornio, está retrógrado, pero no es importante. El punto es que está lanzando un aspecto al Sol. Muchos salones, largos, parques, lagos, parques, ¿no?, le han puesto el nombre de él. Incluso construyó algunas iglesias. Tuvo un buen carácter. Su esposa se benefició con sus consejos de política y guerra. Su esposa era la reina que siempre estaba en la corte, siempre participaba, ¿no?, en uno de los partidos políticos. El esposo siempre le aconsejaba qué cosa debería hacer, qué cosa es lo que no tenía que hacer en cuestiones de política, de Estado. Ella oía todas las opiniones suyas, le aconsejaba, él le aconsejaba de que sea más diplomática en los partidos de oposición.
siempre estaba en lo correcto porque tenía buenos consejos de parte de su esposo. También se dice que la reina Victoria era muy agresiva y el esposo siempre le aconsejaba que sea más calmada y tranquila, completamente dedicada a los quehaceres de la casa. Sus hijos muy virtuosa, ¿no? Todo esto era muy virtuoso, ¿no? Todo esto se debe a las bendiciones de Júpiter influenciando al Sol en Leo. Eran las características. Vemos que Saturno y Rahu están en Piscis y son regentes de la casa 7 y se encuentran en Piscis. Toda esta energía de Rahu y Saturno vemos que se encuentran en la casa 8, ¿no? Que da poder de moksha, y todo esto es enviado a la esposa. Vemos que Saturno, Saturno y Rahu ocupan la casa 8, ¿no? Y son regentes de las 7, y toda esta energía moksha va hacia la esposa. Por la influencia de Júpiter estaba dedicado a la vida familiar. La casa 5 desde el Sol es Sagitario. Júpiter está dando tanto poder, pero hay que considerar algo, no vivió mucho tiempo. Saturno en la casa 8 está en la casa 8 y el regente de la casa 8 está en la casa 6. Esto significa que Júpiter tiene mucha energía de Kali Yuga. Júpiter está en la casa 6, tiene energía de Kali Yuga, que está completamente destruido por el Sol. Aquí hay un problema, eh, lo cual no es muy bueno para la salud. Murió a la edad de 40 años por causa de neumonía. La casa 8 indica las enfermedades. La casa 2, que se supone que es la casa de las riquezas, vemos que Ketu se encuentra en la casa 2 y vemos que Ketu también cae en un signo de Kali Yuga que está completamente destruido por el Sol. Aquí hay un problema en la casa 2 donde se va mucho el dinero debido a esta posición. Júpiter y Ketu se encuentran en signos de Kali Yuga y reducen la energía. Júpiter afectado da una tendencia a ser tartamudo, y Mercurio afectado también, debido a que Júpiter se encuentra en la casa 6, desde el Sol crea este problema. La esposa era más educada que él. Cuando hay planetas en Kali Yuga, desde el Sol se pueden presentar algunos problemas en esas áreas. Venus. Cuando Venus influencia al Sol, tiene las mismas características que Mercurio, no se puede separar mucho del Sol. Este aspecto de Venus sobre el Sol usualmente produce mala fama. En la antigüedad producía lepra. Una persona se vuelve sin misericordia, se puede volver un sinvergüenza. Estos son los resultados obtenidos del aspecto de Venus sobre el Sol en Leo. Los resultados son Tauro, que es la casa 10 desde Leo, creando sufrimientos, destrucción, la parte más oscura desde el Sol. Esto arruina el nombre, la fama de la persona. El rostro se puede manifestar en la casa 2, la cara se arruina, el nombre y el rostro también se activa en la casa 2, afecta la salud. Problemas a la piel puede dar porque es el mulatricón en la luna. Tauro sería el mulatricón en la luna. En este caso, debido a la época, no existe la lepra, pero se puede manifestar cualquier problema a la piel.
Sabemos que Venus está bajo una maldición, esto significa que uno tendrá problemas y Venus es el regente natural de la casa 2 y 7. Venus rige Libra, que es la casa 3 desde Leo, indica poca espiritualidad, es un signo samsara. Eh, es un signo de color verde, no hay moksha, hay solo boga, complacencia sensorial. Cuando uno interacciona con los demás, uno podrá beneficiarse de los demás, pero ellos no. Usualmente Libra, al ser el séptimo signo del zodiaco, del zodiaco natural, indica que cuán compasivos somos con las relaciones sentimentales. Esto significa que esta persona solo desea tener beneficio de los demás. Solo desea tener beneficio de los demás. Y esto significa que solo va a usar a las personas debido a que Libra es la casa 3 desde el Sol. Y es la casa 7 natural. Sabemos, hay un principio que dice que si uno nace con benéficos en la casa 7, la persona solo quiere experimentar lo bueno de otras personas, no lo malo, solo lo bueno. Y vemos que desde el Sol, Venus, Libra, sería la casa 3. Eso significa que es una casa cama, casa 3, placeres, diversiones. Si Venus aspecta, hace que esto se vuelva más intenso en la vida de la persona. Es por eso que el Sol en Leo hace que una persona sea furiosa y sin compasión. Es a causa de esta posición. Si miramos la carta de Orobindo, nace con el Sol en Leo, pero tiene dos energías. Tiene Venus y Mercurio en Leo. Hay dos energías aquí. El aspecto de Mercurio hace que sea extremadamente educado, erudito, escribió para un periódico y después se volvió monje viajero. En esta carta no hay planetas que tienen Rashi triste, pero sí hay planetas en conjunción al Sol. Aquí vemos que Mercurio funciona muy bien. Era muy erudito, era un escritor, no tenía dinero, viajaba por muchos lugares y tenía un alto nivel de sattva-guna que es requerido en un monje. Todos los principios se aplicaron muy bien en esta carta. En cambio, el aspecto de Venus sobre el Sol, las mujeres que mueren, ¿qué significa? Es porque le falta compasión y esto le causó mala fama, le dio mala reputación. Se dice que fue sospechoso del asesinato de dos mujeres británicas. En un carro había dos bombas, las mujeres estaban ahí y murieron y por eso fue a la prisión. Cuando ya estaba preso, cambió su vida después de eso. No fue acusado por colocar las bombas, pero después de sí, él era el que incentivaba la violencia a través de sus escritos hacia los británicos. Y por eso fue reprimido y por eso fue encarcelado. El aspecto de Venus hace que debía tener mala reputación, mala fama, animaba a las personas a que se vuelvan violentas y que no tuvieran compasión. Todos los principios de Venus se aplican en esta persona. Vemos también a Saturno. Si uno nace con el Sol en Leo y al mismo tiempo Saturno influye. Se dice que
Esta es una persona experta en causar obstáculos. Se puede volver un eunuco, da dolor a los demás. Estos son los resultados. Se dice que Saturno es el hijo del Sol. El hijo está aspectando a su padre. Capricornio es la casa 10 natural que indica el trabajo. Y al encontrarse la casa 6 desde el Sol causa que una persona se vuelva impotente para trabajar o ejecutar esfuerzos físicos. No necesariamente impotente en cuestión sexual, sino que puede volverse impotente en el trabajo que hace. ¿No? Indica Shandovatam. Shandovatam significa sin potencia, sin fuerza. Le puede faltar la potencia para hacer un tipo de trabajo. Tal persona tendrá como una aversión natural en hacer cualquier tipo de trabajo. Y hemos visto que hay personas que nacen con el sol en Leo que no les gusta trabajar. En cambio, Acuario es el rey de los obstáculos y la persona puede beneficiarse inmensamente de esto, en tener, ¿no?, completos beneficios de los asuntos mundanos o del samsara, porque es la casa 7 del Sol, puede tener grande poder de Bogi. Bogi, ¿qué significa? Un disfrutador. Las casas moksha dan moksha pava. Moksha pava significa yogi, se vuelven yogis. Y las casas kama a la persona dan un boga pava, bogi pava, que significa dedicado a gratificarse. ¿No? Aquí vemos que esta persona se puede volver un buen estratega que puede causar terribles altibajos a los demás. Estos son los resultados. Por ejemplo, Rahu puede ser igual que Saturno y Marte y Ketu también son iguales. Ketu igual que Marte. Entonces, si vemos aquí, ¿no? Esta es la carta del Señor Krishna. Aquí vemos que Krishna tiene el Sol en Leo y solo Ketu lanza un aspecto. No hay otro planeta que lo aspecta, solo Ketu. Y Ketu es como Marte. Esto significa que tendrá muchas esposas. Claro, Krishna tenía varias esposas. Ketu está aspectando. Y es el regente de Escorpio, el octavo signo del zodiaco natural. Y es por eso que se metía con las esposas de otros. ¿No? Solo tenía dos esposas que eran propias. Él mató a un demonio que tenía 16.000 esposas y se casó, Krishna se casó con las 16.000 esposas. Vemos que tenía Saturno en la casa 7, era muy compasivo y se casó con todas. Estas mujeres de los demonios eran tratadas como prostitutas. Y él fue tan compasivo que estas mujeres, al quedarse viudas, ya no iban a tener otros esposos. Nadie se iba a casar con ellas porque nadie las iba a aceptar como esposo porque esa era la tradición. Entonces Krishna, al ser tan compasivo, se casó con todas ellas, ¿no? Las, eh, las mantuvo como esposas. Se casó con todas ellas y al mismo tiempo las liberó. Podemos ver la compasión de Krishna. Por otro lado, aquí vemos una carta de esta persona. Tiene el sol en Leo. La luna aspecta, Marte aspecta y Rahu aspecta al sol. O sea que aquí vemos que esta persona tiene
El Sol en Leo tiene energía de la Luna, tiene energía de Rahu, que sería como Saturno, y tiene la energía de Marte. La Luna aspectando Aries, la Luna aspectando desde Aries al Sol, muy carismático, de buena apariencia, se casó con una esposa muy dedicada, tuvo 2 hijas gemelas, fue favorecido en el partido político conservador, era favorito del rey, hablaba bien, era bien parecido, tenía un gran potencial para volverse ministro de defensa, todos los buenos resultados del aspecto de la luna sobre el sol. Fue altamente favorecido por el príncipe Mohammed de Arabia Saudita. Pero, ¿qué más sucedió? Vemos que Marte también está influenciando al Sol. Hace conjunción. También se volvió padre de un niño aparte del matrimonio. Cuando tenía 18 años tuvo un hijo de otra mujer. Se unió con otra mujer que tenía esposo. De ese modo destruyó su matrimonio. Fue responsable de comprar y vender mujeres, ¿no? En Arabia Saudita tuvo muchos romances. Este tipo tenía un carácter muy interesante. El aspecto de Marte sobre el Sol hizo todo esto. Fue político, maquiavélico, Rahu, influencia al Sol como si fuera Saturno, vendía armas, bombas, favoreció a las mujeres de Siria y Arabia Saudita durante los años 1960. Él fue capaz de hacer todo esto. Ya podemos ver cuáles son los aspectos de una persona analizando las posiciones planetarias. El regente de la casa 7, que es Saturno, y Rahu, aquí indica que hay 2 mujeres en su vida. Saturno y Rahu, el regente de la casa 7, Saturno, y la casa 10, el regente de la casa 7, Rahu en la casa 1. Uno Saturno y el otro Rahu. Rahu está en el ascendente y Saturno está en la casa 10. A esta persona se le activa un Jara Yoga. Jara Yoga es cuando el regente de la casa 7 entra a la casa 10 o cuando el regente de la casa 7 ocupa la casa 10. Esta posición se llama Jara Yoga. Indica que la persona tiene un exceso sexual. El regente de la 7 en la 10, la persona tiene un exceso sexual. Y debido a ese exceso sexual se une varias veces, tendrá varias uniones, tendrá incluso uniones después del matrimonio. Pero vemos que desde el Sol, la casa 10, Saturno se encuentra en casa, se activa el Jara Yoga y es la casa 10 desde el Sol. Se dice que la sexualidad se manifiesta por su debilidad, está muy acentuada, porque en la casa 10 hay mucha oscuridad, es la zona más oscura desde el Sol. Y es por eso que tenía muchos romances. Y el otro regente, que es Rahu, hace conjunción Sol amplificando este efecto. La casa 10 del Sol es la zona más oscura cuando se usa la perspectiva del Sol. Pero si se usa la perspectiva de la Tierra, la casa 4 desde el ascendente es la parte más oscura. Es importante considerar los principios de oscuridad. Imagínense ustedes casarse con esta persona. La luna también está en la parte de luz. La energía está acentuada dándole un matrimonio de larga duración. A pesar de todos estos actos negativos, seguía casado con su esposa. En la casa 2 hay algo muy peculiar. La casa 2 desde el Sol tiene a Mercurio. Está en su propio signo y en exaltación. Se supone que esto tiene que dar mucho dinero.
porque él tiene Mercurio exaltado, pero está en casa 2 del Sol, que es Kali Yuga. Esta posición también puede hacer que el dinero desaparezca a causa de juicios. Todas sus propiedades se las dio a su esposa y la mujer mantuvo todas sus riquezas y después se divorció de él. Y esto significa que fue privado de todas sus riquezas que pertenecían a su nombre. Vemos que Mercurio causa problemas porque se encuentra en un signo Kali Yuga. Incluso Mercurio está en la constelación de Uttara Falguni, que está regida por el Sol. Puede dar mucho dinero, pero no lo mantendrá por mucho tiempo. Bueno, ahí podemos ver, esta es la influencia en un principio de este bloque. Eh, Paramos aquí y me conecto en el siguiente bloque.